Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Hoy estamos viendo aún el volumen 2 de este alimento diario, Contemplando a Dios. Y hoy nosotros vamos a ver la semana 2. El tema de la semana 2 es la carta y el ministro del nuevo pacto. El tema general de este alimento diario es Contemplando a Dios, pero la serie es los ministros del nuevo pacto. Lo que Dios quiere hacernos ministros del nuevo pacto. Nosotros no estamos más en la antigua alianza, sino en el nuevo pacto. Y Dios quiere hacer de nosotros los ministros. Y los ministros del nuevo pacto tienen varias características. Una de las características es que los ministros del nuevo pacto son carta de Cristo. Todas las semanas ahora nosotros estamos vimos también la semana pasada, estamos viendo hoy y en las próximas semanas también, nosotros vamos a ver características de los ministros del nuevo pacto. Este es un tutorial, no vamos a entrar en detalles, sino quedaremos mucho tiempo aquí. Nosotros vamos a resaltar algunos puntos principales para ayudarles a ustedes a tener una mejor absorción o un entendimiento de la lectura de hoy y también de la lectura de esta semana, y también ayudar a aquellos que ministran la palabra para que ustedes puedan presentar los puntos principales, los puntos cruciales. Nosotros vamos a leer muchos versículos hoy. Esta es la manera como nosotros vamos a abordar este tutorial. Es a través de la lectura de los versículos, y al leer los versículos nosotros vamos a comentar y destacar los puntos principales. Yo quiero encorajarles a ustedes que están viendo en este momento a aprender, a trabajar con los versículos. Cuando damos una palabra, cuando ministramos la palabra para alguien o para un público, una platea, nosotros podemos presentar a veces puntos principales, o la visión que Dios nos dio, o el encargo que Dios nos dio, o algo que está quemando dentro de nosotros. Nosotros presentamos nuestro sentimiento, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros vemos. Y claro, nosotros leemos los versículos para dar base a aquello. Pero a veces, de la manera de presentar, es a través de la lectura secuencial de los versículos. Y cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros tenemos que aprender a trabajar con ellos. No leer de los versículos rápido, como si fuese una papa caliente en la mano, lo toma y después los larga para adelante. No, tenemos que saber trabajar los versículos, meditar en cada palabra, por qué las palabras fueron colocadas de aquella manera, la secuencia de las palabras, la construcción gramatical, todo eso es importante, es importante. Entonces nosotros queremos encorajar a todos ustedes a aprender a trabajar la palabra. Entonces es así que vamos a abordar el tutorial de hoy, leyendo los versículos y comentando. Primeramente en el día lunes vamos a leer día por días y vamos a ver los puntos principales. El lunes es palabra, espíritu y oración. Esto aquí en verdad es una recapitulación de la semana pasada, de la lectura de la semana pasada. Son los tres puntos principales. Un ministro del nuevo pacto necesita conocer el plan de Dios. El plan de Dios es hacernos vencedores, prepararnos para su hijo varón. Pero también el ministro del nuevo pacto necesita conocer las artimañas de Satanás. Él también tiene un plan, y el plan de él es impedirnos, número uno, de conocer la palabra de Dios. Saca nuestro tiempo, nuestro encargo. Entonces nosotros no tenemos tiempo para la palabra de Dios. La palabra es sustentada. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Solo mirando en las reuniones, oyendo las reuniones, pero nosotros no tenemos tiempo para la palabra. Un ministro del nuevo pacto necesita gastar tiempo en la palabra, invertir tiempo en la palabra. Entre las artimañas de Satanás, el segundo ítem, él quiere neutralizar nuestro espíritu. Él quiere hacer con que usted y yo no ejercitemos nuestro espíritu. Y tercero, él quiere parar nuestra vida de comunión con Dios. Él quiere que no tengamos una vida de comunión con el Señor, de oración. Nosotros necesitamos ver
que un ministro del nuevo pacto es preparado por Dios. Es Dios que nos capacita, es Dios que nos habilita. Y también vimos en la semana pasada que somos cautivos de Cristo. Cristo venció. Él venció el pecado, los pecados, el mundo, Satanás, la vieja creación, el viejo hombre, la carne, todas esas cosas. Entonces, vimos la figura del general victorioso volviendo de su campaña de guerra con una procesión. Cuando él llegaba victorioso, triunfante, entonces había un día de celebración, de homenaje. Entonces él marchaba al frente, estaba al frente, con un carruaje, con 4 caballos, y atrás venía la procesión con los cautivos. Y estos cautivos tenían aquellos que se rindieron al general, ellos iban a ser guardados, pero aquellos que resistieron, ellos serían ejecutados. Entonces estaba allí la figura del cautivo. Hoy nosotros somos cautivos de Cristo, y Cristo es nuestro general que está adelante conduciéndonos, y nosotros exhalamos al mismo tiempo. Aquellos cautivos tenían incensario en su mano y esparcían el incienso, y salía el perfume de este incienso. Nosotros también somos el perfume de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces hoy lo que nosotros vamos a ver en este tutorial, vamos a empezar por el martes. Dios desea escribir en nuestro corazón. Esta figura es muy importante. Dios quiere escribir algo en su corazón. Entonces nosotros tenemos que ser como papel blanco. Dios habla con nosotros con su palabra hablada, y Dios también tiene su palabra escrita. Hoy Dios aún habla con nosotros a través de la unción. Nosotros oímos la voz del Señor, sentimos la presencia del Señor, pero Dios hoy nos habla principalmente a través de su palabra, que es la Biblia. Dios también nos habla a través de su palabra hablada en las reuniones, en las conferencias, en las transmisiones en vivo del instituto. Y Dios habla a través de los hermanos cada vez que nos reunimos. En este tiempo de pandemia nos reunimos a través de la videoconferencia. Dios habla a través de cada uno. Dios tiene su palabra hablada aún. También tiene su palabra escrita a través de los libros, la palabra profética, la palabra fundamental. Y nosotros necesitamos leer la Biblia. Entonces Dios escribe para nosotros. Nosotros hoy, todas estas epístolas que están en la Biblia son cartas de Dios para nosotros, también en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer, como dijimos, vamos a leer muchos versículos hoy. Habla su Biblia en Ezequiel 11:19. Allí dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Yo no voy a poder gastar mucho tiempo, sino como dije, ya vamos a estar mucho tiempo aquí. Tenemos un tiempo limitado. Solo quiero resaltar en este versículo: le daré un solo corazón. Esto demuestra la unidad. Hoy Dios quiere que nosotros tengamos un solo corazón. Nosotros podemos estar en localidades diferentes, podemos tener planos de fondo diferentes, pasados diferentes, historias diferentes, hermanos y hermanas, hermanos mayores, hermanos jóvenes, no importa. En la sociedad tenemos diferentes posiciones, diferentes trabajos, diferentes grados de instrucción, pero nada de esto importa. Dios quiere que nosotros tengamos un solo corazón. Esta es la unidad, y un espíritu nuevo. Necesitamos de novedad, no estar viejos, pero en el Señor, en el servicio al Señor, en el cuidado con la familia. Estos días de pandemia, de aislamiento, nosotros necesitamos de novedad, espíritu nuevo. Hay nuevas maneras de cuidar de los hermanos, de las personas. Por ejemplo, tenemos ahora el colportaje dinámico. Ahora, con el aislamiento, no hay manera de hacer el colportaje en la calle. Tenemos colportaje digital. El alimento diario está siendo puesto de manera digital ahora, a través de los aplicativos. Maravilloso. Tenemos los tutoriales disponibles.
Tenemos los audiobooks disponibles y la editora está disponiendo muchos libros para adultos, para niños, para que usted pueda disfrutar en su celular. Esto es maravilloso. Este espíritu nuevo, un corazón, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Dios quiere sacar de nosotros un corazón de piedra, un corazón de carne. Quiere decir algo sensible, no es duro como piedra, usted toca y no siente nada, pero cuando Dios habla, es como una aguja, Dios toca y usted ya siente. Un corazón de carne quiere decir un corazón sensible. Ezequiel 36, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí es solo repetición, estamos leyendo los versículos, esto es importante. Si usted quiere muchas veces presentar un punto, algo que Dios mostró, importante es leer varios versículos que hablan del mismo punto, porque en la Biblia cuando Dios repite es porque es importante, y es importante que nosotros mostremos a los hermanos que hay varios versículos que esto muestra que eso está en el corazón de Dios. Dios usa el método de la repetición para poder llevarnos a cumplir y vivir su palabra. Espíritu nuevo, y quitaré de vosotros gloria a Dios, y daré corazón de carne, y pondré de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esta es una promesa del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel profetizó esto en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios podría estar sobre su pueblo, sobre las personas, pero nunca dentro de ellas. Pero esto es aquí es una promesa que ocurriría en el Nuevo Testamento. En nuestra era nosotros somos bienaventurados. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dentro de nosotros, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias al Señor. Y Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes. No es más en tabla de piedras, es en nuestra mente ahora, y las escribiré en su corazón. Esto nos muestra cómo Dios desea escribir en nuestro corazón. La ley de Dios, la palabra de Dios está en nuestra mente, también está en nuestro corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y este es el pacto. Estos son los puntos principales del martes. Miércoles dice cartas de Cristo, escritas, conocidas y leídas por los hombres. Usted una carta escrita, pero está escondido. No es conocida, nadie sabe. Hoy aún están escribiendo cartas de grandes hombres en la historia. Grandes hombres que contribuyeron para la sociedad de la humanidad. Muchas cartas escondidas ahora están en los tiempos modernos. Estas cartas están siendo descubiertas. Eran cartas desconocidas y ahora son cartas conocidas y son publicadas, leídas por los hombres. Pero Dios escribió también cartas a través de usted y de mí. Y estas cartas no pueden estar escondidas, tienen que ser conocidas y leídas. Entonces vamos a leer 2 Corintios 3, 1 al 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendamos a vosotros? Los corintios tenían un problema con Pablo. Ellos fueron influenciados por los judaizantes de Jerusalén y ellos estaban cuestionando el apostolado de Pablo, cuestionando su ministerio. Entonces Pablo estaba preguntando a ellos: ¿será que yo, que los engendré, que yo fui en medio de vosotros y prediqué el evangelio para ustedes y ustedes se convirtieron por mi predicación y hoy ustedes son la iglesia? ¿Será que yo necesito carta de recomendación? Ustedes son fruto de mi trabajo. ¿Será que yo necesito carta de recomendación? Miren, hermanos, esto muestra cómo es que nosotros tenemos que servir a Dios. Nuestra carta sois vosotros. Yo no necesito carta de recomendación. Mi carta de recomendación mi carta son ustedes. Ustedes son mi carta. Oh, miren el amor, la intimidad. La carta no es escrita en cualquier lugar, es escrita en nuestro corazón. Esto nos muestra, hermanos, cuando cuidamos de los hermanos tienen que estar en nuestro corazón. Cuando escribimos cartas, los hermanos son nuestra carta. Cada hermano es una carta, pero la carta no es solo escrita afuera, no, en los hermanos también es escrita dentro de mí, en mi corazón, conocida y leída por todos los hombres.
Cuando las personas hablan conmigo, cuando las personas entran en contacto conmigo, ¿qué consiguen leer? Corintios están en mi corazón. Ellos consiguen ver, wow, usted cuida de los corintios, ama a los corintios. Entonces nosotros tenemos que cargar a los hermanos en nuestro corazón para que cuando contactemos a las personas puedan ver, leer la carta. Entonces, primeramente, es nuestra carta. Es nuestra carta, una carta que el ministro escribe. Y esta carta son los propios hermanos, los mismos hermanos. Todo el mundo mirando a los hermanos, ellos consiguen leer la carta y ver la carta. Y esta carta no está escrita en mi corazón. Usted puede ver la unión, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. El ministerio del nuevo pacto produce cartas, escritas y conocida, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Nosotros no escribimos con tinta, no es con letra. Nosotros escribimos esta carta cuando cuidamos de los hermanos, ministramos la palabra. Nosotros escribimos por el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, no en tablas de piedra, en tablas de carne, esto es, en nuestros corazones, en los corazones. En el día jueves, solo vamos a resaltar los puntos principales. Día jueves, buscar comunión íntima con el Señor. Un ministro del nuevo pacto necesita tener comunión íntima con Dios. No es solo trabajo, hacer obra, hacer esto, hacer aquello, visitas, orar por los otros, pero nosotros mismos tenemos que tener una comunión íntima con Dios, para que Dios pueda escribir en nosotros que somos cartas de Cristo, y también los corintios los otros también son cartas de Cristo, para que Dios escriba a nosotros. Es necesario que nosotros nos aquietemos delante de Él. Nosotros estamos siempre corriendo de aquí para allá. Nosotros tenemos que tener un momento de silencio delante de Dios. Separar 15, 20 minutos. Por eso es bueno, estamos practicando reloj de oración. En estos 15 minutos tenemos que prepararnos. Hasta 15 minutos antes de nuestro tiempo de oración, de 15 minutos de reloj de oración, necesitamos preparar nuestro espíritu, parar todo, parar celular, televisión, aquietarnos para que estemos en el tiempo, estemos quietos delante de Dios. ¿Usted ya intentó escribir algo dentro de un auto, especialmente en una calle con muchos pozos? ¡Tum, tum, tum! Usted no consigue escribir nada. Entonces, si usted está como en una calle con muchos pozos, usted no está quieto, moviéndose, Dios no consigue hacer nada. Es como una madre que quiere cortar el cabello del hijo, pero el hijo no está quieto, se mueve de aquí a poco, y le cortó una mecha entera de una manera incorrecta. Entonces nosotros necesitamos aquietarnos delante del Señor. 2 Corintios 3:7 nos muestra que Moisés tenía intimidad con Dios. Él siempre iba al monte para llegar a la presencia de Dios, y él siempre entraba en la tienda de la congregación para tener comunión con Dios antes de abrir el tabernáculo. Después que el tabernáculo fue erigido, construido, entonces la tienda de congregación se mudó para dentro del tabernáculo. Entonces vamos a leer 2 Corintios 3:7. Moisés tenía intimidad con Dios. Este versículo nos muestra que tenía intimidad con Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, este era el ministerio de la ley del Antiguo Testamento, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nosotros vamos a ver ahora en detalles cuando nosotros abordemos el día viernes. Del viernes el título es Oración, comunión transformadora delante del Señor. Cuando nosotros tenemos comunión delante del Señor, somos transformados. Entonces vamos a leer ahora los versículos para explicar lo que leímos en 2 Corintios 3:7. Los hijos de Israel no podían fijarla en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Su rostro brillaba. ¿Por qué brillaba? Ahora vamos a ver de aquí a poco. Pero este brillo, esta gloria se desvanecía, poco a poco se iba. Entonces vamos a ver la lectura del día viernes. El título es Oración, comunión transformadora delante del Señor. Vamos a leer entonces Éxodo
capítulo 34, versículo 29 al 35. Y aquí nosotros vamos a ver cómo la presencia del Señor nos transforma. Entonces 29, y aconteció que descendió Moisés el monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Él había estado con la presencia de Dios 40 días y noches. Dios mismo escribió el contenido de aquellas 2 tablas. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, brillaba. Entonces esto es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos comunión con el Señor. Es como usted está delante de una fogata en el día frío, en el descampado, o una fogata, su rostro queda rojo, caliente. Pero el rostro no brilla, pero el rostro de Moisés brillaba. Aquella gloria de Dios, la luz de Dios fue infundida en el rostro de él. Entonces, alabado sea el Señor. Entonces, aquí dice que el rostro de él, versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel mirando a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Eso asustaba a las personas. ¿Se imaginan una persona con rostro brillando? Las personas estaban asustadas. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Él estaba lleno de la palabra del Señor. Su rostro brillaba, pero él estaba lleno de la palabra del Señor por dentro. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová, ahora presten atención, viniendo Moisés delante del Señor para hablar con él, viniendo Moisés, esto denota algo continuo, es un gerundio. Esto nos muestra que Moisés iba frecuentemente a hablar con el Señor. Entonces, cada vez que él hablaba con el Señor, subía al monte, no. Es que aquí nos dice, pero en el texto siguiente, de Éxodo 33, en el capítulo anterior, muestra que Moisés tenía un lugar donde él tenía comunión con Dios. Ese lugar era llamado tienda de la congregación, que estaba fuera del campamento. El tabernáculo no había sido construido aún. Entonces, habiendo Moisés, puso un velo sobre su rostro, y saliendo removía el velo antes de salir. Entonces, después que hablaba con el pueblo, ponía un velo sobre su rostro. Nosotros vimos en 2 Corintios 3, allí Pablo explicó por qué él ponía un velo delante de su rostro, sobre su rostro. Entonces vamos a volver 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 7 dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es porque esta gloria perecía, se desvanecía. Entonces, él ponía el velo sobre su rostro, primero para que el pueblo no esté asustado, y segundo, para esconder del pueblo que esta gloria no era eterna, no era permanente. Él tenía vergüenza de que pasado unos días el pueblo, el rostro de Moisés no brilla más, no está brillando más. Entonces él tenía vergüenza, él ponía un velo para que el pueblo no vea, qué estaba sucediendo. Entonces vamos al versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces se desvanecía, o sea, esta gloria se iba. Entonces Moisés no quería que ellos notasen esto, entonces ponía un velo sobre su rostro. Pero entonces, ¿cómo queda esto? Esto es maravilloso. Él siempre iba a la presencia del Señor para recargar la batería. Cada vez que él volvía para la tienda de la congregación o subía al monte para hablar con Dios, el rostro de él era recargado
con el brillo, con la gloria de Dios. Sacaba el velo y el pueblo veía, estaba brillando. Y cuando terminaba ponía el velo de nuevo. Queridos hermanos, hoy en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia que vivimos, nosotros podemos cargar nuestra batería, entre comillas, todos los días. De mañana entramos en el lugar santísimo delante del Señor y recargamos la gloria del Señor. Cuando vamos al trabajo, la familia, queridos hermanos, nosotros estamos cargados. Nuestro rostro brilla y las personas ven el brillo en nuestro rostro. ¿Y vamos a dejar descargar? No, por eso que nosotros tenemos la oración, orar, leer, el alimento diario. Nosotros podemos llevar un libro, podemos estar todo en el celular. Durante el día varias veces podemos leer, ora, lee, tener comunión con el Señor. Tenemos que estar siempre cargando. ¿Está? Entonces vamos a terminar aquí el versículo, Éxodo 34:34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta salir, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Nosotros vimos recientemente la palabra, sobre nosotros son canales, siendo mensajeros de Dios. Aquí está esto, nosotros somos mensajeros de Dios, porque cada vez que iba delante de él, él se llenaba de la palabra. Cuando salía, su rostro brillaba y él conseguía hablar al pueblo todo lo que Dios le había mandado. Moisés era un mensajero de Dios, Moisés era un canal. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta entrar a hablar con Dios. O sea, él entraba y salía, siempre iba delante del Señor para tener comunión con él. Y cada vez que él hablaba con el pueblo ponía el velo para que el pueblo no vea que aquel brillo se desvanecía. Entonces vamos a leer ahora Éxodo 33, en estos versículos que vamos a ver cómo nosotros necesitamos de la presencia del Señor en oración para cumplir nuestra misión. Todos nosotros tenemos una misión, pero para cumplir su misión, nuestra misión, nosotros necesitamos tener la presencia del Señor. No podemos cumplir nuestra misión por nosotros mismos. Nuestra suficiencia viene de Dios. Entonces versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti un ángel y echaré fuera el cananeo, el amarreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Resumiendo, Dios estaba diciendo, sube aquí en el monte. Usted tiene que salir de aquí, ahora avanzar. Vamos a marchar, vamos para adelante. Tú y el pueblo, usted y el pueblo que sacaste de Egipto, para la tierra prometida de Canaán que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a enviar un ángel delante de usted y él va a expulsar a todos los pueblos. Ustedes van a luchar y voy a echar fuera a todos los pueblos. Pero yo no voy a subir. ¿Por qué? Porque ustedes demostraron que son un pueblo de dura cerviz, de cuello duro, desobediente. Yo estoy enojado. Tal vez los consuman ustedes, los maten en el camino. No voy a subir con ustedes. Aquí muestra la intimidad de Moisés con Dios. Versículo 7. Aquí se abre una ventana para que nosotros podamos ver cómo Moisés tenía comunión con Dios. Y Moisés tomó, era costumbre, era un hábito, tenemos que tener este hábito. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, lejos del barullo, de los ruidos, lejos de las actividades. Él lo llamaba la tienda de la reunión, tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y todos estaban en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Queridos hermanos, nosotros que servimos a Dios, nosotros los hermanos tienen que tener esta noción que nosotros somos personas que entran al tabernáculo de reunión. Nosotros tenemos que ser personas de oración que tienen comunión íntima con Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ahí él recargaba la gloria en su rostro. Allí él recibía el mensaje de Dios. Y viendo todo el pueblo de la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Porque Dios estaba hablando, Dios estaba cuidando del pueblo, Dios estaba enviando un mensaje a través de su canal, Moisés, que era el mensajero de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, sin velo. Por eso que nosotros vimos con el rostro descubierto en 2 Corintios 3:18. Hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Qué intimidad! Nuestra oración, queridos hermanos, no debe ser una oración formal, con aquel tono, solo nosotros hablando, no. Yo voy a contar una historia para ustedes. Mi madre tenía una tía que era una mujer de Dios, tenía mucha comunión con Dios. Cuando nosotros éramos más jóvenes, yo ya estaba fuera de casa, estudiando en un colegio. Cuando yo venía a casa, ella vivió con nosotros. Varios meses vivió con mis hermanos más jóvenes. Y a veces nosotros pasábamos delante de la puerta de su cuarto, de esta mi tía abuela, y nosotros oíamos una conversación, parecía dos personas conversando. Y me preguntaba a mi madre, ¿quién está adentro conversando con la tía? No, ella está sola. ¿Sabe qué era aquella conversación? Era su oración. Ella conversaba con Dios cuando oraba, como si fuesen amigos. Así tiene que ser. Usted expresa sus sentimientos, usted habla lo que usted siente. Usted puede también negociar con Dios y pelear con Dios como dos amigos. Alabado sea el Señor. Y hablaba Moisés. Cuando Moisés salía de la tienda, su rostro brillaba. Y dijo Moisés a Jehová, Dios ha hablado a él, yo no voy a subir, yo voy a mandar un ángel delante de ustedes, pero yo no voy a subir. Y Moisés entonces dijo al Señor. Esta es la continuación, ¿sí? Del versículo 3, del 7 al 11, es un paréntesis mostrando la costumbre de Moisés, la costumbre que tenía Moisés, donde Dios estaba hablando con Moisés esta palabra, era el tabernáculo de reunión, y Moisés habló, dijo, y mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, pero usted no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Yo no voy ciegamente. Si usted no muestra tu camino, yo no voy. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Miren, hermano, cuánta intimidad. Ahí el sábado dice, conocer al Señor de una manera profunda. Y los versículos siguientes muestran que Moisés conocía al Señor de una manera profunda. Y él le dijo, Dios se dio. Esto es intercesión. Cuando usted intercede, ora a Dios. Y Dios cede muchas veces. Nosotros tenemos que orar según la voluntad de Él. Y Moisés oró según la voluntad del Señor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! Es todo esto lo que nosotros queremos. Cuando nosotros servimos a Dios con la presencia de Él, querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos descanso. Nosotros no sentimos cansancio, no sentimos que es una lucha insuperable. Sí, nosotros luchamos, es una lucha, pero sentimos descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si usted no va conmigo, yo no voy. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y en tu pueblo, sino que andemos con nosotros? ¿Por qué somos separados? Porque tú estás con nosotros. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, porque has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego, hermano, este es un hablar muy osado, te ruego que me muestres tu gloria.
Un ministro del nuevo pacto no está contento permanecer en el mismo nivel de comunión con Dios. Él quiere subir un nivel más, quiere conocer más a Dios. Delante de la luz que nosotros tenemos hoy, nosotros podemos traducir esta oración. Yo quiero estar insertado en ti. Yo quiero hacer parte de tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¡Wow! Dios prometió a Moisés que él iría a proclamar su nombre, hacer Moisés que conozca al Señor de una manera más profunda. Y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. No puede ver mi rostro. Quien ve mi rostro muere. Y aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Hay un lugar aquí, que hay una peña, que es una roca enorme, y esta peña a veces tiene rajaduras y pueden entrar ahí adentro. Y cuando pase mi gloria, yo te voy a mostrar mi gloria, pero no de la manera que usted quiere. Usted no va a ver mi rostro. Yo lo voy a poner en una peña, en una herida de esta peña, en una hendidura de esta peña. Y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Yo voy a poner mi mano. Qué mano enorme tenía que podía tapar la hendidura. Y yo voy a pasar. Y después que pase, voy a apartar mi mano y verá mi espalda, mas no verá mi rostro. Yo no voy a entrar más detalle, sino me emociono con esto y no voy a salir más de aquí. ¡Qué figura maravillosa! Entonces, Apocalipsis 3:12 para cerrar. Aquí muestra también que aquel que tiene intimidad con Dios, Dios da su nombre para nosotros, escribe su nombre en nosotros. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un nombre nuevo. Nuevas experiencias. Cuando usted invoca el nombre del Señor, oh Señor Jesús, ¿qué Él es para hoy usted? Cada vez que usted invoca tiene que ser algo nuevo, una nueva experiencia, una nueva revelación, los ítems que están en la Biblia con sus riquezas. Entonces, queridos hermanos, en esta comunión íntima y personal, siempre algo de nuestra naturaleza Él remueve. Y nosotros salimos diferentes, salimos con el rostro brillando, con la palabra, cargados, llenos de encargo, y algo de la naturaleza divina es agregada a nosotros. Entonces nosotros cuando oramos, vamos como ministro del nuevo pacto, vamos a ser como Moisés. Primero, orar por nuestra condición. Segundo, interceder por otros. Tercero, tener comunión profunda con Dios. En los relojes de oración, vamos a hacer esto. Orar por nuestra condición, interceder por los otros, interceder por esta situación de pandemia, de aislamiento, que dé una chance para la humanidad, una chance para la iglesia sea restaurada cada vez más. Alabado sea el Señor.